Para nosotros, como estudiantes, poder tener acceso a los manuscritos es una oportunidad increíble. Durante casi 2000 años, un evangelio oculto en Etiopía guardó un secreto que la Iglesia negaba que pudiera existir. Cuando los eruditos finalmente lo abrieron, encontraron una frase que cambia por completo nuestra percepción de Jesús. ¿Cómo pudo una sola línea permanecer oculta durante siglos? ¿Y por qué la institución más poderosa del mundo la temía tanto? No se pierdan la revelación que jamás imaginaron. El descubrimiento en el lago Tana. En los últimos años, investigadores de diversas partes del mundo han viajado al monasterio de Debri Mariam en Etiopía, no por turismo, sino por un rumor que circulaba entre los eruditos etíopes. Un evangelio oculto, más antiguo que muchos textos conocidos, protegido por monjes que rara vez hablan de sus tesoros. Durante casi 2000 años, los monjes de este monasterio han custodiado manuscritos que nadie ajeno a él ha tocado. Algunos de estos textos desaparecieron en otros lugares. Otros sobrevivieron únicamente porque Etiopía se mantuvo alejada del alcance de los imperios europeos y los concilios eclesiásticos que en su día intentaron controlar qué escritos eran aceptables y cuáles peligrosos. El interés reciente por los escritos cristianos antiguos ha crecido a medida que nuevos descubrimientos desafían antiguas suposiciones. Fragmentos hallados en desiertos, cuevas y bibliotecas olvidadas siguen revelando que el cristianismo primitivo era mucho más diverso de lo que se creía. Esto confiere a Etiopía una importancia singular. Se convirtió en un refugio para libros que habrían sido destruidos en otros lugares. Los monjes de Debra Mariam comprenden la magnitud de esta responsabilidad y, durante siglos, compartieron sus textos únicamente con guardianes de confianza dentro de su propia tradición. Cuando los investigadores llegaron a la isla, sintieron la tensión de adentrarse en un mundo donde nada se mueve con rapidez. Los monjes viven con un ritmo marcado por la oración, el silencio y la preservación. Aquí, el cambio no se produce sin una profunda reflexión. La solicitud para ver el evangelio, del que se rumoreaba, no recibió respuesta inmediata. Era evidente que lo que protegían no era simplemente un manuscrito, sino una parte de su identidad espiritual. ¿Qué hacía que este evangelio fuera tan diferente? Las primeras pistas surgieron de referencias dispersas en registros etíopes. Se mencionaba un texto que describía acontecimientos de la vida de Jesús de una manera que la Iglesia primitiva consideraba imposible. Se decía que una sola frase contenía una idea tan inaceptable que las autoridades eclesiásticas prohibieron su copia siglos atrás. El rumor perduró en Etiopía porque esta tierra nunca se sometió por completo a la edición que moldeó la tradición cristiana occidental. Durante años, los eruditos dudaron incluso de la existencia del evangelio. Sonaba a leyenda. Muchos suponían que, si tal manuscrito había existido alguna vez, había sido destruido hacía mucho tiempo. Aún así, los rumores persistían. Un evangelio oculto en una isla del lago Tana. Una frase que desafiaba la historia conocida en todo el mundo. Un texto protegido por monjes que creían que la verdad no era algo que se pudiera intercambiar ni revelar a la ligera. Cuando los monjes finalmente accedieron a mostrar la colección, condujeron a los investigadores no a un gran archivo, sino a una pequeña y fresca habitación de piedra. No había estanterías ni máquinas modernas, solo cofres de madera, pilas de manuscritos envueltos en tela y el olor a pergamino antiguo que cargaba con el peso de los siglos. Muchos de los manuscritos eran copias de textos conocidos escritos en gaés, la antigua lengua frugívora de Etiopía. Algunos estaban bellamente ilustrados. Otros eran sencillos y desgastados por el paso de las generaciones. El evangelio oculto yacía entre ellos, sin marcas, casi humilde. Su cubierta estaba descolorida, sus páginas frágiles, pero su presencia se sentía innegablemente importante. Los monjes lo trataron con tal reverencia que dejaba claro que no se trataba de un libro que se tomara a la ligera, ni que se abriera sin un propósito. Cuando los investigadores desplegaron con cuidado sus primeras páginas, comprendieron que estaban ante un documento que había permanecido intacto durante más tiempo del que la mayoría de las naciones llevan existiendo. El manuscrito mostraba signos de gran antigüedad, pero se conservaba lo suficientemente bien como para poder leerse.
La escritura era firme y segura, obra de alguien que creía profundamente en lo que escribía. El lenguaje coincidía con el de otras obras cristianas etíopes primitivas, lo que sugería que provenía de una época en la que las tradiciones aún se estaban formando, y antes de que el estricto control sobre la doctrina se consolidara en todas las regiones. A primera vista, el texto compartía similitudes con evangelios conocidos. Relataba enseñanzas, viajes y momentos conocidos de la historia cristiana, pero la estructura se sentía diferente. El tono tenía una profundidad que insinuaba interpretaciones perdidas hace mucho tiempo. Y a lo largo de las primeras páginas había indicios, frases, descripciones y transiciones que sugerían que este manuscrito contenía algo inusual, algo largamente oculto. Los investigadores aún no sabían cuál era la frase prohibida. Solo sentían su presencia acercándose, como una sombra tras la narración. El evangelio no reveló su secreto de inmediato. Requería paciencia, pasar las páginas lentamente y estar abierto a una visión muy diferente de la fe primitiva. Lo que comenzó como un rumor ya no era una leyenda. El manuscrito era real. Sus secretos permanecían intactos. Y la frase que la Iglesia alguna vez declaró imposible aguardaba entre sus frágiles páginas, lista para transformar la historia que el mundo creía comprender. El evangelio cuya existencia nadie creía. Mucho antes de que el manuscrito del lago Tana fuera abierto por manos modernas, la historia de su desaparición ya había comenzado. Para comprender cómo este evangelio se desvaneció del mundo, conviene remontarse a una época en que el cristianismo era joven, disperso y mucho menos organizado que la versión conocida hoy. En los primeros siglos posteriores a la vida de Jesús, muchas comunidades plasmaron por escrito sus propias memorias, interpretaciones y enseñanzas. Algunas escribieron en griego, otras en arameo, copto, siríaco o lenguas locales que reflejaban su cultura. No existía un único libro que unificara todas las creencias. En cambio, había muchas voces que intentaban comprender la misma historia. Con el tiempo, los líderes de diferentes regiones comenzaron a debatir qué escritos debían aceptarse y cuáles rechazarse. Estos debates dieron forma a las primeras doctrinas. Las decisiones no siempre se basaron en la precisión histórica. La política, el poder y la unidad también desempeñaron un papel fundamental. Algunos textos fueron aceptados, otros descartados, considerados poco fiables, peligrosos o simplemente demasiado diferentes de las normas emergentes. Muchos de estos escritos rechazados cayeron en el olvido, mientras que otros fueron destruidos por líderes que temían que pudieran confundir a los nuevos creyentes. Pero Etiopía fue diferente. Allí, la tradición cristiana se consolidó tempranamente, echando raíces profundas hacia el siglo IV. Debido a que Etiopía desarrolló su fe al margen de los concilios y debates europeos, conservó manuscritos que otras regiones habían perdido. Preservó tradiciones que no sobrevivieron en otros lugares. Los monasterios se convirtieron en refugios seguros para escritos que podrían haber sido borrados en ciudades influenciadas por las luchas políticas dentro del Imperio Romano. Esta distancia permitió a Etiopía convertirse en guardiana de textos olvidados, incluidos evangelios que nunca llegaron a formar parte de las colecciones más conocidas. Hoy en día, los investigadores suelen llamar a Etiopía una biblioteca viviente del cristianismo primitivo, no porque todo allí haya sobrevivido intacto, sino porque conservó ideas que el resto del mundo dejó de copiar. Cuando un texto desaparecía de Europa o de Oriente Medio, siempre existía la posibilidad de que continuara su existencia discretamente en una iglesia de las tierras altas o en un monasterio insular de Etiopía. El evangelio descubierto en el lago Tana pertenece a esta categoría. Su existencia se conocía únicamente a través de tenues vestigios, breves referencias en comentarios etíopes y menciones esporádicas de eruditos que creían que había circulado en pequeñas comunidades durante los primeros siglos de la fe. Fuera de Etiopía, no se conservaban copias, fragmentos ni traducciones confirmadas del Evangelio. Durante muchos años, los investigadores occidentales dudaron de su existencia. Suponían que las referencias eran erróneas o simbólicas. Pero para los monjes etíopes, la historia del Evangelio no era simbólica. Se recordaba, se transmitía de generación en generación,
y creían que el texto contenía una enseñanza demasiado controvertida para difundirse ampliamente. Los monjes comprendían que la historia del cristianismo primitivo era más compleja de lo que sugerían las versiones modernas. Sabían que algunos escritos se conservaban no por su seguridad, sino por su importancia, aunque el mundo no estuviera preparado para ellos. La desaparición del evangelio, de la historia general, se remonta a las decisiones de los primeros concilios de la Iglesia en Europa. Mientras los líderes intentaban unificar la doctrina, rechazaban todo aquello que pareciera desafiar la narrativa en desarrollo. Una frase como la conservada en el manuscrito del Lagotana, que cuestionaba directamente una creencia central, habría sido vista como una amenaza. Un evangelio que contuviera tal frase habría sido discretamente relegado, tachado de herejía y, finalmente, olvidado. Sin embargo, mientras Europa imponía un camino limitado a los textos cristianos, Etiopía mantenía una colección más amplia. El objetivo de los monjes no era controlar la doctrina, sino preservar la memoria. Para ellos, cada manuscrito contenía un fragmento del pasado que merecía ser protegido, por muy desafiantes que fueran sus ideas. Así fue como un evangelio borrado del resto del mundo sobrevivió en Etiopía. No fue por casualidad, sino por devoción. No porque se ajustara a las ideas aceptadas, sino porque los monjes creían que todas las historias tenían un lugar en la historia, incluso aquellas que otros intentaron silenciar. Y ahora, con el evangelio redescubierto, el mundo debe reconsiderar cómo era realmente el cristianismo primitivo y qué intentó ocultar. Al abrir el manuscrito, en el instante en que lo colocaron sobre la mesa baja de madera, la atmósfera de la habitación pareció cambiar. No fue un momento estruendoso, ni dramático, sino una transformación silenciosa. De esas que se producen cuando algo largamente oculto finalmente sale a la luz. Los monjes permanecían cerca de la puerta, vigilantes y serenos. Su presencia recordaba que aquel manuscrito era más que pergamino y tinta. Era una parte de su herencia espiritual, conservada durante casi 2000 años bajo su cuidado. A primera vista, el manuscrito parecía insignificante. Su cubierta era de cuero envejecido, oscurecido por el tiempo y los aceites de innumerables manos. Los bordes de las páginas estaban irregulares, ligeramente curvados por la humedad y el paso del tiempo. Pero estas señales de desgaste no lo debilitaban. Al contrario, hablaban de una larga vida, marcada por una protección cuidadosa en lugar de un abandono. Al abrir la primera página, los investigadores se encontraron con la familiar escritura Gajes. Esta antigua lengua etíope se ha utilizado en textos religiosos durante siglos, y sus letras poseen una belleza a la vez sencilla y solemne. La tinta se había desvanecido en algunos puntos, pero las palabras aún eran legibles. Alguien, hace mucho tiempo, había tenido mucho cuidado al escribirlas. Cada trazo parecía intencional, como si el escritor comprendiera que lo que estaba registrando podría algún día importar a personas mucho más allá de su propio mundo. Las primeras secciones del manuscrito no revelaban nada inusual. Resultaban familiares, haciendo eco de historias que se encuentran en evangelios conocidos. Había descripciones de enseñanzas, viajes y momentos que aparecían en otros relatos antiguos. Pero había algo más.
Había algo en el tono que resultaba diferente. Era más reflexivo, más centrado en el significado interno que en los acontecimientos externos. Era como si el autor quisiera que los lectores no solo supieran lo que había sucedido, sino que comprendieran su importancia a un nivel más profundo. A medida que avanzaba la lectura, las diferencias se hacían más evidentes. Ciertos sucesos se describían con detalles que no se encontraban en ningún otro lugar. Algunos momentos se enfatizaban de forma que sugerían un mensaje espiritual más amplio. La estructura del texto se sentía más personal, casi meditativa, como si hubiera sido escrito para una pequeña comunidad en busca de comprensión, no para un público amplio ni para la enseñanza pública. Los investigadores examinaron el manuscrito lentamente, siempre con cuidado de proteger las frágiles páginas. Cada página que pasaban era como adentrarse más en un mundo olvidado, un lugar moldeado por los primeros creyentes cuyas ideas no perduraron en la tradición dominante. No se trataba de un evangelio cualquiera. Era una ventana a una versión del cristianismo primitivo que había quedado eclipsada por el tiempo, la política y las decisiones teológicas tomadas siglos después de los acontecimientos que describía. Los signos de su antigüedad eran evidentes por doquier. La tinta utilizada en el manuscrito tenía una composición propia de la antigüedad tardía. El estilo de escritura coincidía con el de otros textos etíopes antiguos, que se sabe que datan de los primeros siglos de la historia cristiana. Incluso el tipo de pergamino sugería que fue creado durante un periodo en el que los escribas etíopes producían algunas de sus primeras obras religiosas. Todo indicaba que el manuscrito era mucho más antiguo que la mayoría de los escritos cristianos que se conservan. Sin embargo, la antigüedad por sí sola no era lo que le confería valor. Era la sensación de que contenía algo intacto, algo inalterado por siglos de copias y ediciones. A diferencia de muchos textos que pasaron por numerosas manos, este parecía haber permanecido en un solo lugar durante casi 2 milenios. Este aislamiento contribuyó a preservar no solo sus palabras, sino también su intención original. Pero a pesar del misterio y los detalles únicos, la historia completa del evangelio seguía incompleta. Desde las primeras páginas era evidente que algo más profundo aguardaba en su interior. La redacción insinuaba una revelación, un momento hacia el que el autor parecía construir lenta y cuidadosamente. Los investigadores podían sentir su proximidad, aunque aún no podían verlo. El evangelio no apresuraba su mensaje. Se revelaba capa a capa, transitando de terreno conocido a territorio desconocido. Y en ese giro yacía la clave de la frase imposible, aquella que los primeros líderes de la Iglesia habían declarado que jamás podría existir. Cuanto más profundizaban los investigadores, más se afianzaba la sensación de que las siguientes páginas cambiarían por completo su comprensión. El manuscrito parecía dispuesto a revelar una verdad que la historia había intentado, sin éxito, ocultar. La sentencia que la Iglesia declaró imposible. Página tras página, el manuscrito avanzaba con paso firme hacia el momento que había sido objeto de rumores durante siglos. Las primeras secciones preparaban el terreno, entrelazando enseñanzas conocidas con reflexiones novedosas. El estilo se volvía más simbólico, más introspectivo, como si el escritor guiara al lector paso a paso hacia una verdad que requería una comprensión gradual. Nada parecía apresurado. Todo parecía tener un propósito. Y entonces, cerca de la mitad del evangelio, la escritura cambió de nuevo. Las frases se volvieron más lentas, el ritmo más pausado, casi vacilante. Era evidente que el autor comprendía la trascendencia de lo que estaba a punto de registrar. En el centro del manuscrito, en una página que mostraba mayor desgaste que las anteriores, apareció la frase. Era breve, escrita con una firmeza que contrastaba con las líneas de arriba y abajo. La tinta se había desvanecido ligeramente, pero el significado permanecía intacto, como si el autor esperara que fuera leída en un futuro lejano por personas preparadas para plantear preguntas más profundas. La frase describía algo que la Iglesia primitiva había insistido durante mucho tiempo en que era imposible. Un momento en el que Jesús expresó temor, incertidumbre y el deseo de apartarse de un camino que parecía demasiado pesado para cualquier ser humano. No se trató de una vacilación simbólica
ni de una interpretación poética, sino de una admisión directa de la vulnerabilidad humana. La frase sugería que, al menos en este evangelio, Jesús no solo luchó contra el sufrimiento físico, sino también contra el peso de su misión de una manera mucho más profunda de lo que cualquier texto aceptado había descrito. Para los lectores modernos, podría parecer un simple detalle humano, pero para los líderes que moldeaban la doctrina en la antigüedad tardía, esto representaba un problema. Si Jesús lidiaba con la incertidumbre de una manera tan cruda y humana, entonces los primeros argumentos teológicos sobre la perfección, la divinidad y la certeza absoluta se habrían visto alterados. La frase desdibujaba la línea entre lo divino y lo humano en una dirección que los concilios de la época se negaban a aceptar. Las primeras autoridades eclesiásticas temían que tal descripción pudiera debilitar la fe, fomentar el debate o abrir la puerta a interpretaciones que no podrían controlar. Por ello, los escritos que enfatizaban demasiado la humanidad, la vulnerabilidad o el conflicto interno solían ser considerados inapropiados. Muchos fueron prohibidos y algunos destruidos por completo. Este evangelio no se limitaba a sugerir que Jesús era humano, sino que situaba esa humanidad en el centro de su mensaje. Presentaba la fortaleza no como la ausencia de miedo, sino como la decisión de perseverar a pesar de él. Esta era una perspectiva que los primeros líderes consideraban arriesgada, especialmente en su afán por proyectar una imagen de fe unificada e inquebrantable. Lo que hacía que la frase resultara aún más impactante era la clara intención que subyacía a su inclusión. El autor parecía creer que este momento de vulnerabilidad tenía una profunda importancia espiritual. No era una debilidad, sino una enseñanza. Demostraba que la duda no anulaba el propósito y que el miedo no disminuía el significado. Sugería que el camino hacia la claridad espiritual requería honestidad sobre la lucha humana, no su negación. Este enfoque contrastaba marcadamente con la dirección que finalmente tomó la doctrina de la Iglesia primitiva. Los líderes buscaban autoridad, coherencia y certeza. Todo aquello que desafiara estos objetivos era rechazado. La frase del evangelio, del lagotana, desafiaba los tres. Su presencia en el manuscrito explicaba por qué el evangelio desapareció de la historia general. No se perdió por casualidad. Fue deliberadamente apartada, silenciosamente apartada de la tradición aceptada y dejada desvanecerse en todas partes, excepto en aquellos lugares donde la influencia externa era limitada. Sin embargo, aquí, en este monasterio etíope, la frase sobrevivió intacta. Su supervivencia es significativa no solo por lo que dice, sino por lo que representa. Una versión de la fe cristiana primitiva que abrazaba la complejidad en lugar de resistirse a ella. Una tradición dispuesta a reconocer la incertidumbre como parte del crecimiento espiritual. La frase no reescribe la historia, pero sí la amplía. Esto le recuerda al mundo que el cristianismo primitivo no fue una sola historia, sino muchas historias moldeadas por experiencias humanas reales. Algunas fueron aceptadas, otras silenciadas, y algunas se conservaron solo porque un monasterio lejano se negó a renunciar a su verdad. En el silencio de aquella habitación de piedra, con el manuscrito abierto en la página que tantos intentaron borrar, la magnitud del descubrimiento se hizo patente. La frase había sobrevivido a todo lo que la historia intentó hacerle. Y ahora, después de casi 2000 años, estaba lista para ser escuchada de nuevo. La batalla por suprimirla. La historia de este evangelio no termina con su escritura. En muchos sentidos, comienza allí, porque la frase que contiene se convirtió en fuente de tensión. Casi tan pronto como el cristianismo comenzó a organizarse como una fe en todo el Mediterráneo, los líderes de la Iglesia en Roma, Alejandría y Constantinopla trabajaron para definir qué podía aceptarse como verdad. Decidieron qué escritos eran seguros y cuáles podían confundir o desafiar a los creyentes. Los textos que reconocían la duda, la vulnerabilidad o la complejidad humana de Jesús se consideraban peligrosos. Se documentaban cuidadosamente, se debatían y, en muchos casos, se retiraban discretamente de la circulación. Esta supresión se produjo de forma lenta, pero deliberada. Monjes, escribas y obispos copiaban textos que se ajustaban a la narrativa,
a veces añadiendo comentarios o editando pasajes para aclarar ideas. Otros fueron ignorados o destruidos. Una vez que un manuscrito era catalogado como herético, las probabilidades de que sobreviviera en grandes cantidades eran escasas. Las bibliotecas fueron purgadas, los monasterios ardieron, las copias desaparecieron y, con el tiempo, el conocimiento de estos textos se desvaneció de la memoria colectiva. Durante siglos, la idea de que Jesús pudiera mostrar temor o incertidumbre fue eliminada de la mayoría de las enseñanzas cristianas, reemplazada por la imagen de fuerza absoluta y divinidad inquebrantable. Sin embargo, Etiopía permaneció alejada de estos centros de control. Mientras Europa y Oriente Medio experimentaban concilios, guerras doctrinales y la estandarización de las escrituras, las tierras altas de Etiopía conservaban una realidad diferente. La geografía protegió a los monasterios, sí, pero la cultura también. El cristianismo etíope se desarrolló a su propio ritmo, manteniendo tradiciones orales junto con las escritas. Los monjes de Debre Mariam y otros monasterios comprendieron el valor de los textos que el mundo podría rechazar. Conservaron manuscritos no para obtener aprobación o reconocimiento, sino para preservar la memoria misma. Al hacerlo, se convirtieron en guardianes de una fe que reconocía la totalidad de la experiencia humana y divina. Este evangelio se conservó discretamente, a menudo sin ser visto durante siglos. Los monjes no lo exhibieron ni divulgaron su existencia. Permaneció en habitaciones de piedra, encuadernado en tela y tratado con sumo cuidado. Los eruditos que llegaron a Etiopía en siglos anteriores a veces oyeron hablar de textos inusuales, pero rara vez lograron acceder a ellos. Quienes lo consiguieron, a menudo fueron rechazados con cortesía o firmeza. El aislamiento del monasterio y la devoción de los monjes aseguraron la supervivencia del evangelio. Fuera de los muros del monasterio, el mundo asumía que tales textos se habían perdido. Dentro, permanecieron vivos. Incluso mientras el mundo exterior avanzaba, la Iglesia continuó intentando controlar la información sobre escritos heréticos o heterodoxos. Cartas, edictos y debates teológicos se sucedieron por todo el mundo. Las obras que pudieran desafiar la autoridad fueron catalogadas y, cuando fue posible, eliminadas. Este esfuerzo por suprimir la historia no aprobada de Jesús refleja un patrón que se repite a lo largo de la historia. Una lucha entre la autoridad centralizada y la preservación independiente. Los monasterios etíopes fueron una excepción. El evangelio sobrevivió porque sus custodios valoraban la verdad por encima de la conformidad. Cuando los eruditos modernos finalmente llegaron, se encontraron con el último eslabón de esta cadena. No estaban descubriendo un texto que simplemente había sido olvidado. Descubrieron un texto que había sido preservado deliberadamente, desafiando silenciosamente las presiones de la Iglesia. Cada página mostraba evidencia de un manejo cuidadoso, anotaciones, reparaciones y métodos de almacenamiento diseñados para proteger el frágil pergamino. El manuscrito mismo contaba una historia de supervivencia, demostrando que ideas que alguna vez se consideraron imposibles podían perdurar en manos de quienes comprendían su importancia. La lucha por suprimir el evangelio también dejó huella. Influyó en la forma en que se escribió y conservó el manuscrito. Los márgenes se mantuvieron limpios, los comentarios fueron mínimos, y solo los monjes de confianza tenían acceso al manuscrito. Estas medidas crearon una barrera casi invisible entre el mundo exterior y el texto. Fueron sutiles actos de rebeldía contra las fuerzas que buscaban borrar la frase considerada imposible. Cuando los investigadores modernos tuvieron acceso al manuscrito, este había sobrevivido casi 2000 años intacto. La batalla por suprimirlo fracasó, no porque la Iglesia hubiera cambiado, sino porque la devoción del monje fue más fuerte que las fuerzas que intentaban destruirlo. Esta batalla, librada en silencio en aisladas salas de piedra y monasterios de las tierras altas, aseguró que el evangelio y la sentencia que contenía permanecieran disponibles para su descubrimiento. La historia de la supresión pone de relieve algo más que la tensión histórica. Demuestra el poder de la preservación. Muestra que, incluso frente a la autoridad organizada, las ideas consideradas demasiado peligrosas para sobrevivir pueden persistir cuando son protegidas
por quienes valoran la verdad por encima de la conformidad. El evangelio en el lago Tana no surgió simplemente para desafiar la antigua doctrina. Surgió para recordarle al mundo que la historia no es un relato único, que la fe no es un bloque monolítico y que incluso las voces marginadas pueden resonar a través del tiempo. Y ahora, tras siglos de silenciosa preservación, la sentencia que la Iglesia alguna vez declaró imposible estaba lista para ser leída. Su supervivencia es un testimonio de valentía, devoción y la determinación de proteger una historia que muchos alguna vez quisieron olvidar. La batalla pudo haber sido silenciosa, pero su resultado es innegable. El evangelio perduró, esperando el momento de cambiar nuestra comprensión del mundo primitivo. Esto es lo que significa hoy. El descubrimiento del evangelio en el lago Tana es más que una curiosidad académica. Es un recordatorio de que la historia rara vez es tan simple como parece, que las historias a menudo perduran en lugares alejados de los centros de poder, y esa verdad puede perdurar incluso cuando el mundo intenta ocultarla. Los académicos, teólogos y lectores de a pie de hoy en día apenas comienzan a comprender las implicaciones de una afirmación que la Iglesia alguna vez declaró imposible. Esta afirmación obliga a reevaluar el cristianismo primitivo, la diversidad de creencias y las maneras en que las ideas se preservan, se cuestionan y se recuerdan. Durante siglos, la narrativa dominante del cristianismo sugirió que la vida de Jesús fue sencilla, clara e inmutable. Los textos ajenos al canon aceptado se descartaron como poco fiables o peligrosos. Fueron ignorados, destruidos o marginados. Este evangelio conservado en Etiopía desafía esa idea. Demuestra que el cristianismo primitivo no era una historia única y unificada, sino un tapiz de voces que exploraban lo humano y lo divino de maneras diferentes. Algunas voces resonaron con fuerza, otras con discreción, y algunas, como esta, sobrevivieron solo en secreto. Hoy, el manuscrito nos ofrece una perspectiva de esa diversidad perdida. Los investigadores que lo leen se sorprenden no solo por la frase prohibida, sino también por el enfoque más amplio del texto. Este enfatiza la humanidad de Jesús de una manera con la que los lectores modernos pueden identificarse. Trata la lucha, la duda y el miedo no como defectos, sino como lecciones. El Evangelio sugiere que comprender la fe requiere reconocer las dificultades inherentes a la experiencia humana. Esta perspectiva puede cambiar la forma en que las personas se acercan a la religión, la historia y la espiritualidad, resaltando la importancia de la honestidad, la reflexión y la compasión en la interpretación de los textos sagrados. Las implicaciones van más allá del ámbito académico para las comunidades de fe. El Evangelio invita a reflexionar sobre cómo la doctrina se ha ido configurando a lo largo de los siglos. Sugiere que las rígidas distinciones entre enseñanzas aceptadas y prohibidas pueden haber pasado por alto valiosas perspectivas. Desafía tanto a líderes como a creyentes a considerar si el temor a la contradicción o la controversia ha oscurecido la verdad en ocasiones. Para muchos, leer este evangelio representa una oportunidad para reconsiderar la dimensión humana de la fe, las preguntas que a menudo se ocultan y las luchas que rara vez se reconocen en las narrativas tradicionales. Los historiadores también están aprendiendo de él. El manuscrito demuestra el poder de la preservación y el aislamiento en la configuración de los registros históricos. En Etiopía, la distancia y la dedicación permitieron que un texto borrado en otros lugares sobreviviera. Ofrece un ejemplo de la fragilidad del conocimiento y de la facilidad con que perspectivas enteras pueden desaparecer cuando intervienen la política, el miedo o la autoridad. El Evangelio recuerda a los historiadores que los textos que han sobrevivido representan solo una fracción de lo que existió. Por cada manuscrito conservado, incontables otros pueden haberse perdido, dejando lagunas en nuestra comprensión de la historia. El descubrimiento también cuestiona las suposiciones sobre la autoridad. La Iglesia llegó a afirmar que ciertas ideas eran imposibles. Este manuscrito demuestra que esas ideas existían y que algunos de los primeros seguidores de Jesús las consideraban importantes. La autoridad puede dictar lo que se acepta, pero no puede borrar lo que recuerdan y preservan personas devotas.
En este caso, siglos de protección silenciosa aseguraron que una voz marginada finalmente fuera escuchada. Para los lectores ajenos al ámbito académico o religioso, el evangelio encierra una sencilla lección humana. Fomenta la curiosidad, la paciencia y el respeto por el conocimiento que ha sobrevivido contra todo pronóstico. Muestra el valor de cuestionar, de explorar ideas que se creían imposibles y de buscar la comprensión más allá de lo conocido. Es un testimonio de que la verdad puede existir en lugares inesperados y de que incluso pequeños y silenciosos actos de preservación pueden tener profundas consecuencias para las generaciones futuras. A medida que se profundiza en el estudio del manuscrito, este sigue influyendo en las conversaciones sobre historia, fe y experiencia humana. Cada página ofrece una visión de un mundo perdido hace mucho tiempo, pero aún profundamente conectado con el presente. La frase que una vez se consideró imposible ya no está oculta. Nos recuerda que la lucha y la duda son parte de la fe, que la complejidad es parte de la historia y que la supervivencia depende de la dedicación, no de la conveniencia. El Evangelio del lago Tana, con casi 2000 años de antigüedad, es prueba de que el pasado nunca desaparece del todo. Permanece allí, en la quietud de la preservación y la devoción, listo para enseñar a quienes estén dispuestos a trascender los límites de las narrativas convencionales. Su existencia desafía las ideas preconcebidas, invita a la reflexión y nos recuerda que algunas verdades, incluso las consideradas imposibles, perduran. En definitiva, este descubrimiento no se limita a un manuscrito, sino que representa el coraje humano, la devoción y el poder de la memoria. Se trata de las voces que la historia intenta silenciar y de las sorprendentes maneras en que pueden resurgir. La supervivencia del Evangelio es un triunfo silencioso, un puente entre el pasado y el presente, y una invitación a escuchar atentamente historias que han permanecido en la sombra, listas para transformar nuestra visión del mundo. Si te gustó este video, dale a me gusta, suscríbete y haz clic en el siguiente video que aparece en tu lista.